queremos que se profundice en la comprensión de la importancia biológica de los antioxidantes en la dieta en el cuerpo humano, que comprendan el fundamento del método del DPPH para determinar la capacidad antioxidante de productos naturales, que realicen el procedimiento establecido para la determinación de capacidad antioxidante de un producto natural por el método macrométrico del DPPH, que se calcule el porcentaje de inhibición de la actividad del radical libre y su IC50, y que comparen la capacidad antioxidante de diversos jugos naturales de frutas y verduras con una solución estándar de ácido ascórbico o vitamina C. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Pues acá se les coloca lo que son los materiales y equipos que están en su práctica también y que vamos a utilizar como reactivos. Pues recuerden, una fruta o verdura fresca. En este caso, pues se les pedía que se evitara utilizar lo que era mora, uva o fresa, ya que estas pues presentan un poquito más de coloración y podrían tener alguna interferencia a la hora de medirse espectrofotométricamente. Se utiliza lo que es la solución del ácido ascórbico, que les va a funcionar como su estándar a una concentración de 5 miligramos por mililitro, el metanol, la solución del DPPH, un buffer de acetatos y el agua destilada. ¿Y qué es lo que iban a hacer o cómo se iba a llevar a cabo el procedimiento? Pues acá, como ya se los había mencionado Pablo, nuevamente, se trabajaba con luz amarilla y todo pues de preferencia cubierto con papel aluminio para obtener unos mejores resultados. ¿Qué iban a realizar? Pues lavar y pelar la fruta y agregar 500 miligramos de la pulpa en 100 mililitros de agua. Iban a filtrar el jugo con una gasa y de este filtrado pues íbamos a utilizar 5 mililitros de jugo. Y luego íbamos a hacer una serie de diluciones seriadas, que en este caso, pues si se dan cuenta, no es igual a que como lo hicieron en el video, sino que acá pues son diluciones seriadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una solución madre o una solución stock, que en este caso pues íbamos a asumir que era de una concentración de 5 miligramos por mililitro, y esta la íbamos a ir diluyendo. Por ejemplo, acá en 1 mililitro todos íbamos a tener tubos de 1 mililitro, y esta dilución acá, pues íbamos a tomar 1 mililitro de la concentración y pasarlo a 1 mililitro de agua. Sí, aquí vamos a tener dilución 1 en 2. Luego de este mismo, íbamos a tomar 1 mililitro para pasarlo nuevamente a otro mililitro de agua. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Diluir más hasta 1 en 4. De este íbamos a tomar otro mililitro para pasarlo al siguiente, para tener entonces dilución 1 en 8. Y por último, una dilución 1 en 16, tomando este mililitro de acá y pasándolo acá. Si se dan cuenta, todos tenían 1 mililitro de agua, a todos se les agregó 1 mililitro, y como de estos se tomó nuevamente 1 mililitro, el volumen final que obteníamos era de 1 mililitro, a excepción de este último tubo, que como de aquí ya no pasamos 1 mililitro a ningún otro tubo, pues quedaría con 2. Y vamos a tener entonces, íbamos a tener una serie de soluciones y que íbamos a tener controles del DPPH. En este caso, para los controles del DPPH, siempre íbamos a tener un blanco y un control. El blanco para el DPPH iba a contener lo que son 2 mililitros de metanol y 1 mililitro de buffer de acetato. Y el control, que sería el DPPH, que es con el que nosotros vamos a comparar, que tendría 0.5 mililitros de DPPH, 1.5 mililitros de metanol y 1 mililitro de buffer de acetato. Luego de ello, pues íbamos a tener nuestras diversas diluciones y nuestra solución stock, y también a cada una de estas nosotros la íbamos a tener como un blanco y como una solución ya de ensayo. En el blanco que íbamos a agregar 0.1 mililitros de muestra, 1.9 mililitros de metanol y 1 mililitro de buffer de acetato. Esto va a constituir todos los blancos, o en esto está basado todos los blancos que íbamos a tener de la solución stock y de las diferentes diluciones que nosotros realizamos. Luego de esto íbamos a ya tener las soluciones de ensayo, donde ya vamos a enfrentar lo que es la solución y las diluciones con el de PPH. Entonces, ¿qué le vamos a agregar a esta? Le íbamos a agregar 0.5 mililitros del DPPH, el 0.1 mililitro de la muestra, 1.4 del metanol y 1 mililitro de buffer de acetato.
Luego de esto que íbamos a realizar, pues luego de agregar todos los compuestos, se iba a poner en el vórtex por 30 segundos, se espera 30 minutos a temperatura ambiente y siempre tomar en cuenta protegidos de lo que es la luz. Y luego de pasar estos 30 minutos, nosotros ya vamos a leer a 517 nanómetros en un espectro. Luego de hacer las diferentes lecturas, siempre íbamos a leer lo que es el control del DPPH y su blanco y cada una de las diluciones o soluciones con su respectivo blanco. Luego de hacer las mediciones, pues ya se procede a lo que es el cálculo del IC50 del jugo. ¿Y cómo vamos a realizar entonces los cálculos? Para realizar los cálculos, primero que nada vamos a encontrar lo que es la absorbancia total, porque recuerden que a todos les medimos un blanco y aparte la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la absorbancia total? Pues vamos a hacer una resta entre lo que es la absorbancia que obtuvimos de la muestra menos la absorbancia de su respectivo blanco. ¿Sí? Entonces, realizando esta resta, nosotros ya vamos a encontrar todas las absorbancias totales. ¿Sí? Luego de encontrar todas estas absorbancias totales, tanto la del control como la de la solución stock y de todas sus diluciones, vamos a proceder con el siguiente cálculo, que es encontrar lo que es el porcentaje de inhibición. ¿Y cómo vamos a encontrar este porcentaje de inhibición? Aquí vamos a restar la absorbancia total del control del DPPH menos la absorbancia total de la muestra. O sea, este es de cada una de sus muestras. Y vamos a dividir dentro de la absorbancia total del control del DPPH. Esto lo multiplicamos por 100 y acá encontraremos el porcentaje de inhibición. Y con lo que les había también mencionado la doctora, ¿qué esperamos acá? En los datos de la absorbancia total de la muestra, en comparación con la absorbancia total del control, ¿qué esperamos? Que este dato sea mayor o menor al control. Esta absorbancia de la muestra debería de ser mayor o menor a la absorbancia del control. A ver qué dicen. Muy bien, sí, nosotros esperamos que vaya disminuyendo esta absorbancia. ¿Por qué? Porque cuando ya la estamos enfrentando al antioxidante, que ya serían las muestras, pues nosotros ya esperamos que esta empiece a estabilizar al radical y entonces acá ya esté cambiando a lo que es la coloración amarilla y por tanto la absorbancia en contraste con el control pues debería de ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces esto lo hacen con todas las soluciones, la solución madre y cada una de las diluciones y entonces así van a encontrar su porcentaje, cada uno de los porcentajes de inhibición para cada una de las soluciones. Luego de esto van a calcular el IC50, pero ¿cómo van a calcularlo? Van a realizar lo que es una gráfica de la curva obtenida de su jugo y cómo van a realizar o cómo van a armar esta gráfica. En su eje X, que sería este de acá, ustedes van a colocar la concentración del jugo natural en base a las diluciones que se le realizaron. Por ejemplo, dijimos que la concentración de su jugo madre, por así decirlo, era de 5 miligramos por mililitro, ¿sí? ¿Y qué concentración debería de tener el que está con una dilución 1 en 2? ¿Cómo transforman esta concentración? Se multiplica por la concentración original, creo yo. Porque es el factor de dilución. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, tienes 5 miligramos por mililitro. Sí, da 2.5 miligramos por mililitro, pero ¿qué hicieron para llegar a ese valor? Muy bien, 5 por 1 en 2. Y así entonces van a ir con cada uno de ellos, ¿sí? Van a ir encontrando su factor que sería 1 partido 2 o 1 partido 4 o 1 partido 8 y por ello pues van a hacer el cálculo y encontrar cada una de las concentraciones que tenían sus
jugos ya diluidos. Luego de encontrar esas concentraciones, ustedes pues van a ir armando su gráfica, las van a poner de menor a mayor y a cada una de sus diluciones ustedes la van a asociar con el porcentaje de inhibición que le habían encontrado anteriormente, ¿sí? El que encontraron acá lo van a ir relacionando ya, por ejemplo, qué porcentaje de inhibición tenía el de la solución madre, qué porcentaje de inhibición tenía el que estaba en dilución 1 en 2, qué porcentaje tenía el que estaba en dilución 1 en 4, y así van a ir colocando sus puntos. Eso pues fácilmente lo pueden hacer en Excel, ¿sí? Y como les había mencionado, en el eje Y va este porcentaje de inhibición de cada una de sus muestras. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Que en la ecuación de la recta, luego ustedes pues de hacer esta gráfica van a sacar su ecuación de la recta, y lo que queremos es que el R cuadrado se encuentre en un rango de 0.97 a 1. Esto se los mencionaban la semana pasada, que siempre se evalúa que el R cuadrado esté en uno de estos rangos. Y por ejemplo, si se dan cuenta, en el caso que tenemos nosotros acá, el R cuadrado es de 0.98, entonces se encuentra en el rango deseable. Y además de ello, pues se necesita que al menos uno de los puntos sea mayor o igual al 70% de inhibición. Y si se dan cuenta, aquí hay un punto, el que está incluso arriba del 80% del porcentaje de inhibición. Entonces siempre es deseable también que haya un punto o sea en el 70% de inhibición o mayor a él, para que también entonces sean funcionales sus datos. Y luego de que entonces nosotros ya encontramos esta ecuación de la recta, ya procedemos a calcular lo que es el IC50. ¿Y cómo vamos a calcular este IC50? Vamos a restarle al 50% el dato que esté en B o en el intercepto. Y en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál sería el dato del intercepto o de B? 5.5338. Muy bien, entonces tomando en cuenta que estuviéramos utilizando esta gráfica, pues restaríamos el intercepto, que sería 5.53 dividido lo que es la pendiente. ¿Cuál sería el dato de su pendiente? En este ejemplo de acá. Eh, 16.379. Sí, muy bien, 16.379. Y entonces ese dato ya ustedes lo colocan acá y ahí obtienen el IC50 de su jugo. ¿Y a qué se refiere este IC50? Pues esta va a ser la concentración requerida para inhibir el 50% de la actividad que tenga este radical. Entonces aquí vamos a encontrar una concentración que va a ser útil para inhibir el 50% de la actividad de este radical libre. Y luego ustedes pues van a colocar una tabla en su reporte que va a comparar el estándar del ácido ascórbico. Ahí también a él le tienen que hacer todos sus datos y encontrarle también su IC50. Y ese pues lo van a comparar con el jugo que a ustedes se les haya asignado. Y ustedes ya van a decir en base a estos datos cuál tiene una mejor actividad, ¿sí? ¿Qué esperamos para una mejor actividad? ¿Que el IC50 sea más alto o más bajo? Con respecto a, por ejemplo, si aquí si tuviéramos, hipotéticamente, tenemos el ácido ascórbico y este tiene un IC50 de, vamos a hacer algo muy hipotético, de 5 miligramos por mililitro, mientras que el jugo B tiene un IC50 de 8 miligramos por mililitro. ¿Cuál de estos dos sería mejor? El estándar, muy bien, porque el estándar, ¿por qué dicen que es el estándar? Muy bien, porque la concentración es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar una menor concentración para inhibir este 50% del radical. Entonces, esto, en base a esto, ustedes también deben de discutir esta parte de acá. ¿Y qué les vamos a pedir en su reporte? El reporte pues lleva todas las partes, pero es bastante importante que tomen en cuenta
estos aspectos claves que les estamos dando acá. Que por ejemplo en la introducción, ustedes deben hacer una revisión de los antioxidantes. Entonces deben hablar un poquito de los antioxidantes, cuál es su función y tal vez mencionar los principales antioxidantes que nosotros encontramos, también sus tipos, si son endógenos, exógenos. Y en los resultados vamos a solicitar que ustedes pongan lo que es la gráfica que van a obtener de su control o de su estándar y la gráfica con los porcentajes de inhibición y su ecuación y su R cuadrado de su muestra, ¿sí? Entonces del jugo que a ustedes les haya tocado. Luego de esto también, entonces vamos a tener estas dos gráficas, tanto la de su estándar como la del jugo que ustedes están evaluando, y en la del jugo además deben de agregar lo que es la ecuación de la recta y el R cuadrado, porque también deben de discutir en qué rango se encuentra su R cuadrado, porque ya habíamos dicho cuál era el rango deseable. Y el otro cuadrito que tendrá que comparar los valores de IC50 calculados, que van a ser sus valores del estándar, de IC50 del estándar, y el valor de IC50 de su jugo, porque en base a eso, pues ustedes también van a discutir. ¿Y qué es lo que van a colocar en la discusión de resultados? O sea, no únicamente eso, sino que principalmente queremos que esto se tiene que mencionar porque se tiene que mencionar. Entonces, hay que comparar la capacidad de antioxidante de los jugos, del jugo que les haya correspondido, con la solución estándar de ácido ascórbico. Y no solo compararla y decir, bueno, entonces el ácido ascórbico tuvo una mejor capacidad antioxidante que mi jugo de piña, por ejemplo. Sino que ustedes deben de explicar el por qué este tuvo una mejor capacidad antioxidante y por qué entonces mi jugo de piña también no tiene tanta capacidad antioxidante, pero es funcional como antioxidante. ¿Qué es lo que tiene la piña? Deben de colocar esta capacidad antioxidante que tiene el jugo que ustedes han evaluado. Y para ello ustedes deben de basarse al menos en una publicación científica, porque nosotros vamos a evaluar la validez que tenga esta publicación científica, qué tan buena haya sido su revisión, y además este artículo que ustedes hayan encontrado deberán de adjuntarlo también a su reporte. Este lo pueden adjuntar en el mismo PDF donde entreguen su reporte o bien en un PDF extra y agregarlo pues en la misma entrada de donde ustedes hagan entrega de su reporte. Esta publicación que ustedes nos adjunten va a tener un 10% del valor de la nota. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a revisar pues qué tan buena es esta revisión. ¿Sí? Recuerden no colocar algo pues muy antiguo, ¿sí? Porque también recuerden que todo se va actualizando y que los métodos pueden ir cambiando. En los anexos deberán de colocar también sus cálculos. Ahí deben colocar todos los cálculos que hicieron para encontrar la absorbancia total, para encontrar los IC50 y para todos los valores a los que llegaron en su sección de resultados, que serían principalmente estos de las absorbancias y sus IC50. ¿Estamos claros con la entrega del reporte, con los cálculos? ¿O tienen alguna duda? Yo solo quiero añadir que con la publicación científica que van a buscar, bien lo dijo Cindy, vean que sea reciente, vean que sea relevante. Ya les dimos algunas características, por ejemplo, si el artículo trabaja con DPPH del jugo de pepino o de naranja, pues vean que está hablando de la fruta, porque otros grupos de otras carreras pues me estaban poniendo artículos que hablaban no precisamente del fruto, sino que también le han medido a hojas o a tallos o a otros componentes de la planta. Entonces, vean ese detalle, no se les vaya a pasar de que, por ejemplo, si es pepino, que sea del pepino en sí, no de las hojas de pepino o de la planta del pepino. Que eso pues también les va a bajar puntos entre qué tanta coherencia tiene con sus resultados y qué tanta relevancia tiene para la discusión y la práctica que estamos haciendo. Gracias, Pablo. Sí, Sí, eso es bastante importante
Perdón, porque recuerden que con ese artículo ustedes están fundamentando parte de su discusión. Entonces, si por ejemplo, como estaba diciendo Pablo, ustedes están justificando que, por ejemplo, la piña tiene una buena capacidad antioxidante en base a ese artículo, pero el artículo no habla del fruto de la piña en sí, sino que de alguna hoja o algún anexo, entonces no va a tener validez. No sé si tienen otra duda. Sí, sí debe ser del fruto, porque como les había mencionado en ese artículo, ustedes se van a basar en ese artículo y otras fuentes para fundamentar por qué la fruta o el jugo que ustedes están evaluando tiene, tiene esta capacidad antioxidante, ya sea piña, ya sea pepino o cualquier otro que nosotros les asignemos. Entonces ustedes deben de basarse en ello para decir que funciona como un antioxidante, que es lo que tiene. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Yo tengo una duda. ¿Desde qué año puede ser el artículo? Lo ideal, según yo recuerdo yo, son 5 años, de 2016 para acá quizá. Sí, 5 años. Ok. Entonces creo que eso sería todo.